Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, el día viernes 24 de abril del 2020. En esta segunda sesión correspondiente a la clase de Administración 1 de la Universidad, ¿no? Estamos en una clase virtual, haciendo primeramente un repaso hasta dónde hemos llegado a hacer los conceptos básicos de la administración, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que hace el proceso de planificación, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en planear? Estamos viendo cómo son los tipos de planes, los objetivos, ¿no? Y en base a esos objetivos plantear estrategias, ¿no? A ver, querías hacerme una pregunta. Buenos días, escucho. Oh, Sí, con esos tres objetivos que tenemos que hacer, ¿no ve? Creo que hay uno que pueden ser varios objetivos en sí, ¿no? Creo que es el operacional o el táctico. Abel, las personas cuando desarrollan sus planes estratégicos, es decir, el administrador que quiere desarrollar un plan de un objetivo, pueden salir muchas acciones. O sea, hay que tratar de diferenciar el objetivo y hay que tratar de diferenciar las acciones, ¿ya? ¿Qué es una acción y qué es un objetivo? Un objetivo normalmente es, en este caso, un conjunto de acciones, ¿no? Valga la redundancia, si es que lo quieren entender así. Entonces, la estrategia, ¿qué es la estrategia? La estrategia es un plan de acción, ¿no? Y si yo, digamos, voy a armar una estrategia, entonces estoy armando un plan. La estrategia es un plan de acción, es un conjunto de acciones. Y ese plan de esa acción genera, como su nombre lo dice, objetivos. Y dentro de ese objetivo puedo elaborar otros objetivos más, ¿no? Y que esos objetivos me ayuden a través de mis acciones ser alcanzables, ser medibles, ser realizables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, usted acá en el ejercicio que estábamos viendo de un restaurante, decíamos, ¿no? Por ejemplo, si dentro de mi objetivo estratégico puedo sacar más objetivos estratégicos de ese que he sacado, sí lo puedo hacer. Podría crear otro objetivo estratégico más. Pero el problema de crear objetivos, ¿no? Puede llegar a confundirlos mucho en el tema de no saber hacia dónde realmente tiene que ir esa estrategia. Entonces yo siempre les aconsejo de que elaboren un objetivo nada más, ¿no? Y de ese objetivo elaboren acciones y ese conjunto de acciones determinen la línea de acción, los pasos que ustedes deben alcanzar en una estrategia. No sé si me dejo entender. Es como cuando tú, por ejemplo, ahorita en esta materia, supongamos que tú en esta materia tienes el objetivo de aprobarla con 100. Ese es un objetivo más o menos estratégico porque es hasta que no termina el plazo, tú no consigues saber si realmente has llegado al 100 o no, ¿cierto? Entonces es un objetivo estratégico aprobar la materia con una nota mínima de 100 puntos. Ahora, si yo quiero elaborar otro objetivo estratégico que sea relacionado con la materia, por ejemplo, podría ser que para aprobar esta materia con 100 yo tengo que hacer un excelente trabajo de investigación, ¿cierto? Trabajo final. Entonces debo elaborar un plan, o en este caso el trabajo final de la materia con eh, todos los parámetros establecidos por el profesor. Es otro objetivo estratégico. Pero si ese plan de elaborar el trabajo final de esta materia lo pongo dentro del objetivo estratégico y lo pongo como una acción táctica, que una de las maneras para llegar al 100 es hacer este trabajo, entonces ya sería más a mediano plazo. Porque el profesor me va a ir calificando cada cierto tiempo mi trabajo. Entonces, esos son acciones tácticas. Y si les digo,
operativos, acciones operativas. Entonces, para que me califique, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la tarea, tengo que subir a la plataforma el archivo, tengo que contactar al profesor para que en una reunión por Zoom me pueda decir en qué estoy bien, en qué estoy mal. Son acciones inmediatas, ¿me entienden? Entonces, es más fácil cuando ustedes entienden de esta forma cómo hacer que esas acciones a corto, a mediano plazo, se alcanzan los objetivos a largo plazo. ¿Me entiendes, a ver lo que te estoy explicando? Sí, licenciado. Entonces, puedes crear objetivos estratégicos, pero no es lo ideal, ¿no? Hay personas que yo veo en sus planificaciones, por ejemplo, en sus estrategias, veo muchos objetivos estratégicos. Le ponen 3, 4 objetivos estratégicos. Y de esos objetivos estratégicos, muchas veces no los alcanzan en el corto plazo, o en el mediano plazo, o en el largo plazo. Y entonces, y aquí viene algo que les voy a decir que es muy importante. Las empresas, los dueños, los gerentes, todo eso, te van a medir en base a los objetivos que tú planteaste. Si tú te planteaste esos objetivos y no los alcanzaste, entonces, esto, ¿qué es lo que hace dentro de la administración? Habíamos hablado de dos palabras bien importantes, ¿no? La La eficiencia y la eficiencia eficacia. y eficacia. Si yo no conseguí hacer bien mis objetivos, no llegué a cubrir, a alcanzar esos objetivos, entonces soy ineficiente o soy ineficaz. Va a depender mucho de los recursos que utilicé para poder alcanzar esos objetivos. Y es aquí donde siempre les digo a todas las personas que quieren ser administradoras de empresas. Por ejemplo, yo en mi caso he trabajado muchos años dirigiendo una universidad. Y siempre cuando me tocaba planificar, ¿no?, las actividades mensuales, cuando me tocaba planificar las actividades anuales y obviamente los planes estratégicos a 5 años, éramos un equipo de trabajo de unas 5 o 6 personas que definíamos acciones. Y esas acciones muchas veces nos emocionábamos y buscábamos hacer cosas que no eran alcanzables porque uno, no teníamos recursos económicos. Dos, no había en este caso el personal, no teníamos el tiempo, queríamos hacerlo inmediato cuando en realidad la acción era más a largo plazo. Cuando decidís, lastimosamente es así, que puede llegar al fracaso de tu empresa. ¿Cuántas veces nosotros hacíamos planes que queríamos que se ejecuten rápidamente? Y cuando nos dábamos cuenta ya estábamos finalizando el tiempo que nos habíamos puesto y no habíamos hecho ni el 10% de las acciones que se definían. Gastamos tiempo, gastamos dinero y perdimos mucha plata, o sea, y era difícil. Entonces, aquí va a depender mucho de la visión que ustedes tengan y de la misión, ¿no?, hacia dónde quieren ir. Por eso es importante que sepan definir muy bien estos tres objetivos, ¿no? Bien, entonces, esto con el tema de los objetivos, espero que les haya quedado claro. Entonces, aquí vamos a definir esto, como les dije, con acciones, ¿no? Acción. Si yo consigo que cada uno de estos objetivos tengan acciones claras, entonces puedo armar mis pasos de mi estrategia. Entonces, ahí viene el siguiente paso. Cuando ya yo tengo definido todos mis tres objetivos, empiezo a definir estrategia. ¿Qué es una estrategia? Lo acabamos de explicar ahorita, ¿no? Una estrategia es un plan de acción que busca alcanzar un objetivo.
que buscan alcanzar un objetivo. Si yo tengo 3 objetivos y dentro de ese objetivo armo 20 acciones, esas acciones tienen que estar, ¿no?, ordenadas. Tienen que tener una secuencia, ¿no? Siempre yo decía en mis clases en la universidad, cuando estábamos hablando en presencial, les digo, ¿no? A ver, ustedes se quieren casar, les digo, ¿no? Y para casarse, si definimos acciones para casarnos, ¿cuál sería la primera acción que tengo que hacer? Pedirle la mano. Pedir la mano, dice que sí. Pero si no, no tenés ni la corteja, no tenés ni la novia. Primero conocerlo. Ojo. ¿No es cierto? Algunos me van a decir enamorar a mi compañera del curso, otros me van a decir buscar en internet, ¿no? Un montón de acciones, pero la cuestión es que la acción final, ¿cuál va a ser? La boda. Y esa boda, por ejemplo, tiene muchas acciones. ¿Cómo organizar mi estrategia para casarme? Entonces, no voy a irme directamente a la boda sin antes tener la persona con la cual me quiero casar. Entonces, la acción debe tener un orden. Debo definir esos pasos ordenadamente. Y aquí me ayuda mucho esto en, ¿qué les enseñé el otro día? El diagrama de Gantt. ¿No? Yo les dije que el diagrama de Gantt es una herramienta de planificación muy buena que me permite ordenar mis acciones de tal manera que yo sepa cuál es la primera acción que voy a desarrollar y cuál es la última. Ustedes tenían una tarea de eso, ¿no? No sé si alguien logró hacer eso, pero acá yo tengo que tener claro dentro de mi estrategia cómo este diagrama de Gantt en el tiempo que yo haya definido en mi estrategia van a tener mis acciones ordenadas. Y es aquí donde hay mucho problema. Aquí es donde normalmente ustedes no logran ordenar sus ideas, no logran ustedes establecer cuáles son estos objetivos, estas acciones. Cuando yo miro sus diagramas de Gantt, ustedes normalmente tienen muchos problemas acá. Uno de los tips que yo les puedo enseñar acá es que el diagrama de Gantt, escuchen bien lo que les voy a decir, lo pueden hacer en base a los procesos: planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, si yo planear, organizar, dirigir y controlar. Si yo, por ejemplo, voy a hacer mis acciones de tal manera de que mi estrategia es casarme, entonces tengo que armar acciones de planificación, tengo que armar acciones de organización, tengo que armar acciones de dirección y acciones de control. ¿Cómo hago eso? A ver, y aquí yo creo que Remberto me puede dar una mano. Remberto, a ver, si yo te digo en este momento que tu objetivo, tu estrategia es casarte en los próximos 3 años, esa es tu estrategia, ¿cómo podrías armar una secuencia, 5 acciones, que dentro de esas 5 acciones puedas conseguir tener los 4 procesos de administración? ¿Cómo harías algo? No, es que yo ya me lo he dado. Tengo que tener 5 acciones. Yo me lo he dado. Yo te digo, Remberto, tú te vas a casar de aquí a 3 años. Ya. Yo quiero que en 5 acciones me digas en un diagrama de Gantt cuál sería la primera acción que tendrías que hacer.
Ah, bueno, empezando de cero, enamorar a la futura, ¿no? En planificación sería planificar Eh, la conquista de mi Mira, compañera de clase de administración. ajá, ya, claro. Por ahí usted ya bichó a una por ahí, entonces usted me dice, voy a planificar la conquista para mi compañera X, no vamos a decir el nombre para que no se sienta aludido. Ajá, Ya, usted hizo la planificación de eso. ok. Ahora, la acción de organización, ¿qué harías? En la organización, eh, eh, organizar el tiempo para frecuentar o, no sé, organizar, Tengo muy pocos hombres aquí en esta clase, por eso es que creo que no le van a ayudar mucho a Remberto. Ahí sería Abel nomás. Abel tal vez por ahí de repente va a decir, ¿no? En la organización voy a organizar una full fiesta, ¿no? Y la voy a invitar para a mi conocer compañera. ¿Qué dice Jennifer? No fui yo, Luis. Ah, no, pues ¿quién fue la que dijo? Fui yo, dicen. Ya, te escucho. ¿Qué harías, Nayeli? Ah, no, yo estaba aumentando ahí, así, hacer una fiesta, una gran fiesta para pedirle la mano, o ya sea una cena, eso que dicen organizar, Organizar una o juntar a cena, su padre. organizar una salida al cine, organizar un viaje con ella a la playa. Ahí. Dirección, ¿qué harían con el tema de dirección? Van a dirigir. Cuando hablamos de dirección, hablamos de liderazgo, hablamos de los procesos de llevar a cabo nuestro plan. Entonces, en la dirección yo tendría que ver si voy a tomar la decisión de organizar una fiesta, entonces yo acá tendría que decirle a mis trabajadores, a las personas que me colaboren, que hagan, que consigan de que a la chica que quiero enamorar la tengan, digamos, ¿no? Ahí como reina y todo eso. La dirección, es decir, que los procesos buscan llegar a eso. Y control, pues buscar las herramientas de control. ¿Qué controles ustedes lograrían aplicar acá para que todo esto se cumpla? Entonces fíjense que nunca desaparece, ¿no? El proceso de diagrama de Gantt, perdón, el proceso de la administración. ¿Sí o no? ¿Me entendiste, Remberto, lo que te estaba diciendo? Entonces, dentro del diagrama de Gantt podemos hacer eso, ¿no? Sí, ahora sí, pero me parece que el ejemplo podríamos cambiarlo, porque esto como que ya mecaniza algo. Y con otro ejemplo podría ser mejor. Claro, claro, ya esto, digamos, va a depender mucho, como les decía, de cómo queremos armar nuestras acciones. Ya yéndonos a algo más serio, por ejemplo, si hablamos de una empresa que en este momento tiene problemas con el coronavirus y quiero armar acciones, como estábamos hablando hace un momento, de restaurante de prevención contra el tema del contagio, ¿no? Y que no sufran nuestras ventas. Entonces aquí yo tendría que armar acciones de planificación, de organización, de dirección y de control. Yo, por ejemplo, acá diría, ¿no? Como una primera acción de planificación, si estoy hablando de una campaña de prevención, como decíamos en el ejemplo anterior, entonces acá mínimamente tendría que tener acciones de buscar la agencia, tener acciones como, por ejemplo, analizar su historial, su prestigio de la agencia, ¿no? En la organización tendría que tener acciones, por ejemplo, relacionadas con organizar a las personas, al equipo de trabajo con el cual yo quiero trabajar. En la dirección aquí, por ejemplo, tendríamos acciones como buscar que se cumplan los procesos, ¿no? Que las actividades que se desarrollen acá haya un líder, un responsable, una persona que haga el trabajo. Y luego, pues, los controles, ¿no? ¿Qué herramienta de control me va a permitir ver si realmente estoy yendo bien o no? Esto lo vamos a ver más adelante todavía, ¿ya?
Pero Dicen, este diagrama de Gantt es así. Dime, a ver, este diagrama que tenemos que hacer es o sea, en base a un objetivo, ya sea táctico, estratégico, operacional, o es en el conjunto de los tres. como tú lo mejor lo entiendes. Porque normalmente el diagrama de Gantt es como que la radiografía de todo tu análisis que has hecho. En este diagrama de Gantt tú pones todas tus actividades, puedes poner tus planes, puedes poner tus objetivos, puedes poner tus estrategias ahí. Pero lo bueno del diagrama de Gantt es que te permite ver en el tiempo cuánto tiempo vas a tardar o hasta cuánto tiempo tienes para conseguir alcanzar eso. ¿Entiendes? Entonces, el diagrama puede aguantar todo. Hacerlo bien grande o hacerlo bien específico. Tú decides. Pero tiene que tener una, como le digo, secuencia en las acciones. No puedo agarrar y armar un diagrama de Gantt donde empiece por el control y termine en la planificación. ¿Entiendes? Bien, entonces, de estas acciones, una vez que ustedes hicieron esto, el siguiente paso es armar el presupuesto. Cuando hablamos de armar el presupuesto, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Kat, Es saber el monto, cuánto vamos a gastar, más saber, o menos así. es saber cuánto vamos a gastar Establecer un Ayer. límite de dinero. de dinero. Qué bien. Entonces, un presupuesto es un resumen, ¿no es cierto?, de gastos, o un resumen numérico de cómo vamos a invertir. No hablemos tanto de gasto, hablemos de inversiones, de cómo vamos a invertir nuestro dinero para alcanzar nuestras estrategias. Siempre yo digo de que en una estrategia se habla más de inversiones que de gastos. Porque si yo estoy hablando de que voy a agarrar y voy a armar mi estrategia para traer, mantener mi empresa con mis clientes, entonces estoy hablando de un gasto. ¿Me va a generar acaso eso pérdida en mis ingresos? No, me va a generar una rentabilidad, me va a ayudar a crear valores positivos. Por lo tanto, cuando hay eso, se habla de inversión. Una inversión es aquel recurso económico en el cual nosotros decidimos ponerlo en el mercado y recibir en retorno un porcentaje, dependiendo de lo que se haya planificado. Si yo digo que mi estrategia que voy a aplicar anteriormente me va a traer una rentabilidad del 15% como mínimo de todo lo que voy a gastar, llámese como ustedes ahorita le vieron como un gasto, entonces eso para mí es la inversión. Nos vamos al tema del casamiento. Ustedes se quieren casar, ¿cuál sería el retorno de la inversión ahí? Ina, ¿cuál sería el retorno de la inversión de casarse? Se ríe, Ina. No hay inversión, diga ahí. Se pérdida, diga. Bueno, hay la beneficio de cuando estás casado, que no tienes que hacer muchos papeles cuando tienes un hijo para decir es mi hijo para los padres, por ejemplo, que hay beneficios para casados que no tienen parejas que no están casados, al lado del valor emocionalmente que tienes de casar. O tener otra nacionalidad. Ahí está. Ay, no entendí. ¿No entendieron? O sea, su compañera le está dando una rentabilidad, en este caso cualitativa, ¿no? Una rentabilidad que le puede dar a usted La nacionalidad. un retorno muy, muy beneficioso.
Entonces hay que medir esa rentabilidad. Y normalmente esta rentabilidad, este porcentaje, este presupuesto, debemos medirlo en porcentajes o debemos medirlo en dinero. Yo quiero mi presupuesto, por ejemplo, mi presupuesto es de $10,000. ¿Qué porcentaje de rentabilidad me va a generar estos $10,000 en corto, mediano, largo plazo? Por ejemplo, si yo le digo acá que yo espero que de esta estrategia recibir un retorno de un 20% de estos 10,000, ¿cuánto tengo que recibir entonces? ¿Cuánto voy a recibir? $2,000, ¿no? Sí. Sí. Entonces fíjense que mi presupuesto me tiene que ayudar a definir si yo voy a gastarme, pero vuelvo a repetir lo mismo, no hablemos de gasto. En las estrategias no se hablan de gasto, se hablan de inversiones. Si yo en mi presupuesto voy a invertir $10,000 en mi estrategia y que yo espero una rentabilidad del porcentual del 20% para esa estrategia, entonces cuando termine el objetivo, cuando llegue a cumplir mi objetivo, debo tener en mi cuenta $2,000 más, aparte de esto. O sea, en total, ¿cuánto sería la utilidad total acá? Sería 10,000, 12,000, ¿no? 12,000. Entonces yo aquí, yo espero que mi estrategia me retorne $12,000 en el momento que termine mi plan. ¿Es así o no es así, Jennifer? Sí, la verdad que sí. Pero en eso de la boda no sé cuál sería el retorno. No sé. El hijo sería la inversión. Ahí está el hijo, La- ¿no? Claro. Tenés La nacionalidad. tenés un retorno incalculable, una bendición ahí. Ajá. Es lo que ganaste por esa acción. Una bendición. Ah, No. Entonces fíjense que el presupuesto había sido muy importante dentro de la planificación. Saber establecer tus inversiones de cada estrategia y ponerle un porcentaje de rentabilidad. Este porcentaje de rentabilidad me va a generar un beneficio que a la larga genera una utilidad total. Y es aquí donde nosotros decimos que nuestra estrategia ha tenido el éxito esperado. Si mi estrategia alcanzó el objetivo que yo tanto buscaba. Si yo acá, esta es otra forma de medir, por ejemplo, mis estrategias. Si yo invertí 10,000 en mis estrategias, esperé un 20% de rentabilidad, pero resulta que acá no llegué a obtener el 20% de esto, llegué solamente al 5% nada más, es decir, $500. Fui ineficiente, fui ineficaz, fui eficaz, fui eficiente, ahí es donde se mide eso. Volvemos a las dos palabritas maravillosas, eficiencia y eficacia. ¿No? Bueno, me quedan 9 minutos, entonces a partir de aquí puedo armar un programa, y un programa es un conjunto de estrategias. Entonces, yo puedo agarrar y armar una estrategia, como les dije, de esta forma, con su presupuesto, y puedo tener 5 o 10 estrategias si quieren dentro de mis objetivos. Entonces, esas estrategias las armamos en un programa, se llama. Y ese programa es un conjunto de estrategias, es un conjunto de acciones que vamos a desarrollar a largo plazo. Entonces, estos programas, por ejemplo, yo puedo decir, voy a armar el programa de implementación de la campaña. Y dentro de esa campaña tengo muchas estrategias. Y por último tengo el control. Y en el control acá obviamente son herramientas que buscan alcanzar esos objetivos. Como les dije, los controles lo vamos a ver en un tema bien específico al final de esta materia. ¿Ok? Bueno, entonces
Eso era todo el tema de planificación, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, hasta aquí ustedes tienen que armar su plan de su trabajo de investigación. Tienen que hacer todo este proceso, toda esta estructura de planificación dentro de su plan de negocio. Y a partir de la siguiente clase vamos a entrar al proceso de organizar. Organización. ¿Qué es organización? ¿Cómo este proceso es importante dentro de una empresa? ¿Será que mi empresa es una organización formal o es una organización informal? ¿Será que dentro de esta empresa hay, por ejemplo, una estructura organizacional? ¿Qué es una estructura organizacional? ¿A qué se refiere con una estructura? Se refiere a que en esta empresa hay niveles jerárquicos, hay organigramas, hay manuales administrativos. Todo esto es lo que se ve dentro del proceso de organización. Vamos a definir cuál es el esqueleto de la empresa. Si realmente nos consideramos una empresa formal o informal, y si nos consideramos una empresa que tiene una estructura con niveles jerárquicos. ¿Ya? Todo esto vamos a verlo en la siguiente clase. Y su tarea para la siguiente clase va a ser la siguiente. Voy a compartir mi pantalla y ustedes en el texto, de la materia, se van a ir al proceso a la unidad de organización. A esta unidad, por favor, de la organización, y me van a hacer un resumen en su cuaderno de esta unidad, ¿ya? Necesito que, por favor, lean esta unidad de organización, porque en la siguiente clase, yo lo que voy a hacer es hacer directamente ejercicios de organización. Y para eso yo necesito que ustedes sepan desarrollarme, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿qué es la división del trabajo? ¿Cómo son las estructuras organizacionales? ¿No? ¿Y cómo está estructurada una empresa pública, una empresa privada, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, aquí hay conceptos muy importantes que esto los van a estudiar, lo van a leer para la siguiente clase. Y van a ver también los tipos de organigramas que hay, ¿ya? Entonces, toda esta actividad, jóvenes, todo esto hacen un resumen en su cuaderno y le sacan una fotografía y lo van a subir a la plataforma. ¿Ok? De todo esto. Sí, tiene que ser a mano, Alison. Sí, a mano, porque tenemos nuestro cuadernito de avance, entonces lo van a hacer a mano. Porque todo esto ya está escrito. Ese libro lo va a subir a la plataforma porque yo no tengo ese libro porque como yo me escribí recién, no sabía. Está en la plataforma. Está ahí. Ah, ya. Está en la plataforma. Usted lo puede buscar ahí. No hay las preguntas acá,
de esta materia, entonces solamente hacen un resumen, ¿ya? Y ese resumen lo suben a la plataforma. Voy a, por ejemplo, a entrar aquí a la... Me quedan 2 minutos y no les he tomado asistencia. Entonces, a ver... Aquí está el texto. Miren la presentación, ahí lo ven. Ahí dice texto de administración. En la parte de presentación. Entonces, eso sería, jóvenes. Me van a hacer ese resumen y en la unidad número 7, ahí voy a poner la tarea ya, ahí para que lo suban ustedes. Y también voy a crear un foro, ¿ya? ¿Qué es un foro? ¿Ya han hecho un foro ustedes en sus otras materias? Voy a poner una pregunta de análisis y ustedes van a opinar ahí, van a escribir, van a juntar alguna información que vean conveniente con respecto a la pregunta que yo voy a crear hoy día, ¿ya? Así que con eso más va a ser una evaluación de esta unidad y ya todo esto lo que ustedes van a hacer ahora es para la segunda parte, para la segundo parcial y ya de aquí para adelante pues deja hacer la parte práctica, ¿ya? ¿Listo? En el grupo nomás me ponen por favor presente para que pueda poner mi asistencia, ¿ya? Lisa, ¿Sí? es una pregunta. En lo que es los niveles jerárquicos, prácticamente en los principios sería la cadena escalar, ¿no? Así es, la cadena escalar, del cargo más alto al más bajo. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Listo, jóvenes. Que pasen muy buenos días, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, no salgan, por favor, cuídense. Así que nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes, ¿ya? Ya les vemos. Hasta luego. Hasta luego.